Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese a alguno. Y sin financiación. Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva Álvarez, estoy aquí ya de vuelta en casa con Luis Palmero en las máquinas, ahora sí que lo podemos decir. Bienvenidos de nuevo con nosotros a este programa No Todo es Lorca. Digamos que es un poco un homenaje, algo de celebración, porque este es el episodio número 10, después de haber tenido algunos invitados tan maravillosos como Felipe Benítez Reyes, el último, Amalia Iglesias Serna o Javier Salvago. Creo que han sido unos programas muy interesantes donde hemos recorrido, digamos, todo tipo de estilos, centrados sobre todo en poesía, pero no solo, también hemos tratado a Julio Camba y a otros autores de prosa y de teatro, pero centrado, digamos, generalmente en el siglo XX. Hoy esta tendencia, que nos encanta romper las reglas o al menos las tendencias del programa, como siempre decimos, pues vamos a desplazarnos hasta el siglo XVI para comentar a un autor que es del canon, por supuesto que es del canon poético, pero que, bueno, hay veces que frente a las grandes figuras del siglo XVII, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Francisco de Quevedo, Calderón, etcétera, etcétera, pues la gente se fija menos, ¿no? Parece que esto de tener un fraile, parece que nos entran sarpullidos por la piel, pero no es esto lo que debe suceder. Hablamos de Fray Luis de León. Nacido en 1527 en Belmonte y muere en 1591 en Madrigal de las Altas Torres. Él, como decíamos ayer, pero lo decimos hoy, digamos que está tan asociado con Salamanca que en algunos estudios se le llama salmantino, aunque realmente era conquense, y es uno de nuestros príncipes de la lírica, así lo llamaba Marcelino Menéndez y Pelayo. Su obra poética realmente es bastante escasa. Podríamos mencionar alrededor de unos 20 poemas y está dividida su obra poética en 3 libros. En el libro primero sus poesías originales, en el libro segundo sus imitaciones de autores profanos, tales como Petrarca, Horacio o Virgilio, por ejemplo, y en el libro tercero su imitación o ejercicios de imitatio y traducciones de libros sagrados, especialmente los salmos. Luego también incluiríamos pues el libro de Job en tercetos o de los proverbios de Salomón, etcétera. Pero como decíamos, su poesía original realmente es muy reducida, ¿no? Son 23 poemas cuyo inventario realmente no ha llegado a cerrarse del todo. ¿Y con esto qué queremos decir? Frente a otros poetas cuya atribución es más clara, en el caso de Fray Luis de León, la crítica ha cerrado el inventario de sus poesías originales a veces con criterios algo valorativos, estéticos, por ejemplo. Consideraban que a pesar de que un poema estuviese en bastantes manuscritos, quizás 10, 15 manuscritos de la transmisión poética de Fray Luis de León, si este no cumplía con lo que conocemos como precisamente el príncipe de nuestros líricos, y con esto digo, con la belleza, con el lirismo, con esas maravillosas rimas que hoy leeremos, entonces no era de Fray Luis de León. Sin más motivo que ese, es decir, con argumentos tales como no suena a Fray Luis de León o no es digno del príncipe de nuestros poetas. No siempre ha sido así, pero en la mayoría de poemas sí que ha sido. Por lo tanto, esos 23 poemas del libro primero podrían extenderse a algunos más. En eso precisamente es en lo que estamos trabajando, y digo estamos porque estoy en este momento trabajando en los poemas atribuidos a Fray Luis. Hay pequeño dato biográfico de la voz de No Todo es Lorca. Por lo tanto, y como decíamos, la transmisión de la obra poética de Fray Luis es es muy compleja. Es muy compleja porque presenta varias ramificaciones entre distintas familias. Es decir, nosotros encontramos 4 familias de manuscritos. La familia Quevedo,
que es la más reconocida. ¿Por qué? ¿Por qué se llama familia Quevedo? Pues porque en 1631 Francisco de Quevedo, sí, el que a todos nos suena, por supuesto, es el que se encarga de recoger y, digamos, de separar las poesías originales de lo que habían sido esas 1000 malas compañías que decía Fray Luis que se le habían adherido a su poesía. 1000 malas poesías, es decir, autores que escriben en nombre de Fray Luis, pero que realmente no son Fray Luis, sino que lo que quieren es el reconocimiento y el prestigio que le daría este nombre. Pues por un lado la familia Quevedo, por otro lado la familia Primitiva, llamada así, como pueden suponer, por la antigüedad de los manuscritos que se encuentran en ella, ¿no? La familia Primitiva, la familia Jovellanos y la familia o recensión de Alcalá. Estas familias tienen muchos manuscritos. En concreto, la familia Quevedo tiene más de 10 manuscritos. La familia Primitiva también tiene unos cuantos manuscritos, etcétera, ¿no? En total realmente serán unos 40 o 30 y pocos manuscritos que recogen toda la transmisión poética de Fray Luis de León. ¿Por qué esas 1000 malas compañías? ¿Por qué esa cantidad de, digamos, no diríamos de desecho, porque hay poemas atribuidos a Fray Luis que realmente tienen un valor, pero digamos que Fray Luis nunca se preocupó por su poesía? Él dice que eran ejercicios de su juventud, infantiles. Realmente sabemos que no solo escribía poesías en su juventud, sino que siguió escribiendo durante toda su vida, e incluso era su labor de reescritura, digamos que la llevó a cabo durante toda su vida, ¿no? Por lo tanto, lo que llegamos es a un panorama de transmisión manuscrita donde no sabemos siquiera si lo que estamos viendo, para sintetizar lo que queremos decir, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Hay algunos poemas que podrían considerarse como propios del digno del príncipe de nuestros poetas, pero que no están. Esta labor ha sido un poco llevada a cabo por Marcelino Méndez y Pelayo, uno de los mejores críticos, uno de los mayores críticos que ha estudiado a Fray Luis de León y que sentía verdadera devoción por el agustino. Cuando contemplo el cielo, de innumerables luces adornado, y miro hacia el suelo, de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente, despiden larga vena los ojos, hechos fuente, o lo arte, y digo al fin con voz doliente: morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que a tu alteza nació, qué desventura la tiene en esta cárcel baja, escura. Qué mortal desatino de la verdad aleja así el sentido, que de tu bien divino, olvidado, perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido. El hombre está entregado al sueño, de su suerte no cuidando, y con paso callado el cielo, vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. Ay, despertad, mortales, mirad con atención en vuestro daño, las almas inmortales, hechas a bien tamaño, podrán vivir de sombra y solo engaño. Ay, levantad los ojos a aquesta celestial eterna esfera, burlaréis los antojos de aquella lisonjera vida con cuanto teme y cuanto espera. Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo, comparado con ese gran trasunto, do vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado. Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales y en proporción concorde tan iguales, la luna como mueve la plateada rueda, y va en pos de ella la luz do el saber llueve, y la graciosa estrella de amor le sigue reluciente y bella. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado, y el Júpiter benigno, de bienes mil cercado, serena el cielo con su rayo amado. Rodéase en la cumbre Saturno, padre de los siglos de oro. Tras él la muchedumbre del reluciente coro, su luz va repartiendo y su tesoro. ¿Quién es el que esto mira, y precia la bajeza de la tierra, y no gime y suspira y rompe lo que encierra el alma, y de estos bienes la destierra? Aquí vive el contento, aquí reina la paz, aquí, asentado en rico y alto asiento, está el amor sagrado de glorias y deleites rodeados.
Inmensa hermosura aquí se muestra toda, y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece, eterna primavera aquí florece. Oh campos verdaderos, oh prados con verdad frescos y amenos, riquísimos mineros, oh deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos. Este es el poema Noche Serena, a Diego Oloarte de Fray Luis de León. El poema U Oda, ahora pasaremos a tratar sobre el género en el que se encuadran todas las poesías de Fray Luis de León. La Oda es, como decíamos, la Oda octava del libro primero de las poesías originales de Fray Luis de León. Fray Luis toma entre sus fuentes, como no, un autor del siglo XVI, si bien agustino, por lo tanto tendrá otras fuentes también de carácter religioso, pero lo que toma es el ejercicio de innovación con el ejercicio de innovación y de la imaginería poética, del lirismo y del estilo que toma Garcilaso de la Vega a principios del siglo XVI. Es decir, el movimiento, la línea de Garcilaso de la Vega es en la que se van a encuadrar gran parte de los poetas de nuestro siglo XVI. Y hablo, por ejemplo, de Fernando Herrera, Francisco de Aldana y, no es comparable a San Juan de la Cruz porque estamos hablando ya de misticismo, o de Santa Teresa de Jesús porque también estamos hablando de los místicos, pero sí que va a haber una enorme influencia de las églogas, de las elegías de Garcilaso de la Vega. En Fray Luis esta presencia es muy fuerte, pero el que realmente influye en Fray Luis de León es Horacio. Este poeta latino Menéndez Pelayo, Marcelino Menéndez y Pelayo, que como verán es un nombre recurrente en este tipo de estudios, es el que estudia junto a Fray Luis de León a este poeta latino con una mayor profundidad. Es el que escribe, por ejemplo, el Horacio en España, ese gran tomo tan minucioso y descriptivo, digamos, en el siglo XX, que marca toda la línea crítica de Horacio y de los estudios latinos. Pero él dice que Fray Luis de León es el que llega a adaptar la forma y los tópicos horacianos en su poesía. Es vertir en odres viejos el vino nuevo. La deuda que encontramos en Fray Luis de León de Horacio es tremenda, tanto que Pelayo le llama el Horacio español, por ejemplo. Aunque no solo Horacio, ¿no? También Virgilio, como veíamos, no solo en las imitaciones y traducciones, sino también en sus poesías originales. Pero Horacio es el que utiliza este género de la oda. Entonces, Fray Luis de León pues se adapta las odas de Horacio, las adapta, esos hexámetros los adapta con su lira, ¿no? En sus poesías originales. Otros temas de real interés en las poesías de Fray Luis de León son relacionados también con Horacio, es el tema del Beatus Ille. Este tópico, desarrollado por Horacio en una de sus odas, quiere decir, o consiste al menos, en la huida al campo, es decir, en la huida del mundanal ruido que encontramos en la vida retirada, que es el primer poema del libro primero de Fray Luis de León. Este Beatus Ille con el Secretum Iter, el Secretum Iter es el camino del sabio, es la senda del ilustrado que se aleja, digamos, del sueño, de la torpeza, del ambicioso, del que solo quiere riquezas, del orgulloso, para escoger esta senda que le llevará hasta la sabiduría. Esto es exactamente lo mismo que defendía Horacio, y esto es lo que toma Fray Luis de León en toda su poesía, pero en este poema es muy claro. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera.
¿qué presta mi contento? Si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero, no quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso, no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada, de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire el huerto orea y ofrece mil olores al sentido, los árboles menea con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Ténganse su tesoro los que de un flaco leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en la porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando con sed insaciable del no durable mando, tendido ya a la sombra esté cantando. A la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado. Hoy diríamos que Fray Luis es el tipo raro de la clase, ¿no? Es un tipo que no quiere esperanza, ni celos, ni amor, no quiere nada, simplemente quiere estar apartado de aquellos que persiguen ese techo de jaspe sustentado, que persiguen la gloria a través de los mares, que él ve realmente como la muerte de los ambiciosos. Esto en la biografía de Fray Luis de León realmente no fue así. Fray Luis no fue un fraile pacífico que acudía a sus clases en la Universidad de Salamanca, daba clases en la cátedra de Biblia y simplemente llevaba este tipo de vida apartado de los demás, sino que tuvo un carácter bastante marcado, hoy diríamos mal carácter, que, por ejemplo, Dámaso Alonso ya citaba. Él realmente, participó en algunas trifulcas, en algunas peleas con los dominicos de la Universidad de Salamanca. Él era agustino, por lo que la relación no era demasiado, digamos, satisfactoria entre ambas órdenes religiosas. Pero no solo eso, era un poeta, un fraile con mucho carácter y muy seguro de sus ideas y de cómo hacerlas llegar. A Fray Luis le fue encargado la edición de las obras de Santa Teresa de Jesús allá por el año, por los años 70 del siglo XVI. Le fue encargado por el Consejo Real. Él dice que hasta entonces no había seguido la obra poética de la Carmelita, pero sin embargo parece que en algunos de sus poemas se puede ver una huella bastante clara de Santa Teresa, ¿no? Por lo tanto, Fray Luis, además de poeta, también actuó como traductor, profesor en la Universidad de Salamanca, fraile, pero también tuvo grandes conocimientos en astronomía. Su obra en prosa tampoco es en absoluto despreciable, es decir, tenemos de los nombres de Cristo, tenemos diversos libros, La Perfecta Casada, que hoy podría leerse en una clave que iría iría muy en contra de los principios feministas y de la igualdad de la mujer, pero que sin embargo es
una obra que hay que enmarcarla, hay que entenderla en el contexto del siglo XVI. No hay que llegar a producir esos anacronismos de que digamos que los derechos humanos y diversas cosas deberían respetarse también en el siglo XVI cuando la mentalidad era muy distinta. Fray Luis de León ha sido un poeta que ha tenido poca escuela después. Es decir, hay una serie de poetas, por ejemplo Quevedo, Lope, que son realmente muy imitados después de Fray Luis. No se conoce a descendientes, y no con ello quiere decir de sangre, sino más bien de estilo literario, de línea, que hayan continuado su estilo pues en el siglo XVII y que hayan sido de algún modo laureados de alguna forma, ¿no? Pero Fray Luis de León es uno de los príncipes de nuestra poesía, o al menos de nuestro primer siglo de oro, del siglo XVI, junto a Garcilaso, Fernando Herrera, Francisco Aldana, como mencionábamos. Él es el que junta ese lado profano, en un ejercicio humanista, él conjuga las dos tradiciones aceptadas precisamente por la humanística, ¿no? La religiosa y con ello también moralizante, pero también la profana y didáctica, ¿no? Junta a Petrarca o Horacio con los salmos o con algunos versículos incluso de la Biblia, ¿no? Su poesía ha sido muy estudiada, es decir, la bibliografía que encontramos sobre Fray Luis de León es extensísima, desde Antolín Merino o incluso un poco antes, en 1816, que hace una de las mejores ediciones de la poesía de Fray Luis de León, hasta después en el siglo XX encontramos gran cantidad, como por ejemplo las del Padre Vega, las de Oreste Macri, ya eso es bastante reciente, las de Guillermo Serés, o por ejemplo la de Antonio Ramajo Caño, que es la última edición de las poesías de Fray Luis de León, donde precisamente menciona este aspecto de los poemas atribuidos. El inventario de poemas atribuidos son en total 19, según recoge Merino, pero también Ramón Menéndez Pidal añade unos cuantos a este inventario que podrían sumarse a la poesía original, ¿no? En total, a lo mejor, quizás, quién sabe, podríamos tener 30 poemas de Fray Luis, serán solo 23. Claro, la duda que encuentra el lector o el estudiante al leer a Fray Luis de León sigue habiendo más allá. Es decir, si hay una línea, si hemos dicho que no hay una línea de descendencia en la literatura que siga las poesías de Fray Luis de León en sus poesías originales, o al menos, quiero decir, no es que no haya, sino que no hay una raíz tan clara, por ejemplo, como en Garcilaso, que es absolutamente increíble. Quizás de sus poemas atribuidos sí que la haya. Bueno, esto parece ser que no es así, pero siempre queda la duda, siempre queda el gato de Rödinger, ¿no? Está vivo, está muerto, si lo abres está muerto, si no lo abres sigue vivo, quién sabe. Pero, ¿y si sí? Aunque en ricos montones levantes el cautivo inútil oro, y aunque tus posesiones mejores con ajeno daño y lloro, y aunque, cruel tirano, oprimas la verdad y tu avaricia, vestida en nombre vano, convierta en compra y venta la justicia, y aunque engañes los ojos del mundo, a quien adoras, no por tanto no nacerán abrojos agudos en tu alma, ni el espanto no velará en tu lecho, ni huirás la cuita, la agonía, el último despecho, ni la esperanza buena en compañía del gozo, tus umbrales penetrará jamás, ni la meguera con llamas infernales, con serpentino azote, la alta y fiera y diestra mano armada, saldrá de tu aposento sola una hora. Y ni tendrás clavada a la rueda, aunque más puedas, voladora del tiempo hambriento y crudo, que viene con la muerte conjurado, a dejarte desnudo del oro y cuanto tienes más amado, y quedarás sumido en males no finibles y en olvido. Bueno, esto no hay que deseárselo ni al peor enemigo. Se trata del poema contra un juez avaro, en el que Fray Luis condena y critica de un modo muy propio de Fray Luis de León, que es decir, ni aunque consigas tus ambiciones, ni aunque consigas todo el dinero con el que sueñas como avaricioso, ni aun entonces llegarás a tener clavada la rueda. Es decir, ¿qué es esta rueda?
desde Dante Alighieri, la rueda, bueno, incluso un poco antes, la rueda de la fortuna se trataba de, digamos, la vida es fortuna. Fortuna no en el sentido de gloria en el que lo entendemos hoy, sino que es suerte, es azar. Uno no puede frenar esta rueda del azar, de los males que no prevenimos, de la muerte quizás temprana. Es decir, ni aunque tengas todo este dinero podrás parar esta rueda de la fortuna o del azar. Y encima, tampoco podrás salir de ti esta meguera, ni huirás la cuita ni la agonía. Es en parte un poco lo que dirá Cavafis en uno de sus poemas. Aunque salgas de la ciudad, la ciudad nunca saldrá de ti. Es decir, si eres desgraciado por naturaleza, por mucho que tengas, por mucho que vayas, desgraciado seguirás siendo siempre, aquí, allá, con poco o con mucho. Esto es, en parte, una idea de laurea mediocritas. Estamos aquí mencionando muchos tópicos, pero creo que si los voy explicando se pueden ir entendiendo. El laurea mediocritas era el punto medio. El punto medio se trataba de aquel estado en que ni se tiene mucho con miedo a perderlo, ni se tiene poco con, digamos, con la miseria. Es decir, ni tener demasiado para no estar todo el día pensando en que uno puede perderlo, ni tener tan poco que uno pueda estar todo el día pensando en que quiere más. Este es el aurea mediocritas, pero no solo el punto medio, bueno, que lo vemos en el poema Mio Cid y en muchísimas otras obras, tiene una tradición larguísima, se trata no solo de las riquezas, sino también de un pensamiento, de la idea justa, es decir, el punto medio como el punto más feliz. A pesar de que hoy, nos lleguen estas ambiciones y si quieres, puedes y tienes que ser el mejor y tienes que obtenerlo todo pues, sobre los demás, estas cosas que a uno le salen por YouTube o en otras redes sociales, es decir, se nos vende esta idea de que siendo mejor que otros uno es más feliz o teniendo más uno puede llegar a ser más feliz. Realmente no es así. Esto es lo que hemos llegado a escuchar. Por mucho que tengas, seguirás teniendo que ir al hospital. Por mucho que siempre te fallará la salud o siempre la rueda de la fortuna seguirá corriendo. Porque si Fray Luis lo dice, tendrá que ser verdad, que es el príncipe de nuestros de nuestros poetas. Pero, a pesar de eso, hay algunas cosas volvemos de nuevo a su poesía atribuida. Se ha dicho que algunos de los poemas son de Fray Basilio Ponce de León. ¿Pero este quién es? A ver, por mucho que... Claro, el oyente está escuchando de León y dirá, pues familia tiene que ser de Fray Luis. Pues evidentemente es familia de Fray Luis, pero claro, sería su hijo. Es un poco raro que un fraile tuviese un hijo. Se han dado casos y se siguen dando hoy, pero no es el caso, no es su hijo. Fray Luis no tuvo pareja en ningún momento, y menos en el siglo XVI. Sino que se trataba de su sobrino, Fray Basilio Ponce de León, que es el encargado de los papeles y algunos legajos que se encontraban en el escritorio de Fray Luis de León, en su habitación, en su escritorio, y es el que dicen algunos críticos e investigadores que escribió y unió poesías que realmente no eran del Agustino, sino que eran de otros poetas. ¿Esto es posible? Bueno, hay que tener en cuenta que Fray Basilio Ponce de León nace aproximadamente en 1571, por lo que todos los poemas anteriores a 1571 o que puedan de algún modo datarse antes de 1571, pues evidentemente si no había nacido Fray Basilio Ponce de León, no es atribuible a Fray Basilio Ponce de León. E incluso aquellos en los que tenga 8 o 9 años, como se da el caso de críticos que han atribuido a Fray Basilio Ponce de León algunos poemas para los que solo tendría 8 o 9 años, es raro, por muy inteligente y humanista que seas, y aunque estés casi ya ordenándote en la orden de los agustinos, es raro que con 8 años escribas algunos poemas que, si bien no pueden compararse con los de Fray Luis de León, sí que tienen cierta calidad, por supuesto, y por mucho que seas un genio infantil de estos que se ven también en Facebook y en otros sitios. ¿Cuál es la forma de acercarse a la poesía de Fray Luis? A veces uno, como anunciábamos desde el programa de hoy, bueno, tiene sus prejuicios, todos los tenemos, ¿no? Pero Fray Luis, a uno le dicen Fray Luis y piensa, bueno, este es uno de los místicos junto a Santa Teresa, San Juan,
que trata temas relacionados con la unión con Dios que poco me tocan, pueden decir algunos. Aquí hay varios puntos que no son ciertos. En primer lugar, Fray Luis no es místico. Fray Luis es ascético. Fray Luis en ningún momento quiere una unión con Dios. Esa unión amorosa, que es la que intentaban conseguir los místicos, San Juan, Santa Teresa, etc. Y mucho de lo que tiene Fray Luis es moral. Es una especie de reglas sobre cómo lograr la felicidad, un poco Séneca, sobre cómo lograr la felicidad, sobre cómo lograr, y no solo la felicidad, sino el bien personal, es decir, lo que uno considera que es bueno, lo que uno considera que es malo, y el camino del sabio, aunque muchas veces, como vemos, ni él mismo podía hacer estas cosas, con estas trifulcas que tenía en la Universidad de Salamanca y en este tipo de lugares. Pero Fray Luis es mucho más que un poeta religioso. De hecho, porque Fray Luis también es encarcelado. Este tema, por cierto, Luis, no lo habíamos tratado. Fray Luis está encarcelado durante unos años porque, como una de sus labores era la de traducir, intenta traducir al hebreo uno de los libros sagrados y, por tanto, pues es condenado a la cárcel con otros 2 compañeros de la orden, si no me equivoco, y ellos 2 o al menos uno mueren durante estos años, que creo que son 5 años, y una vez sale de la cárcel, también Fray Luis encuentra una forma un poco más cruda de ver la realidad, pero también se mete mucho con aquellos que le han condenado, con los que han dicho que él, bueno, se ha dicho de Fray Luis que era judío, que tenía descendencia judía, y claro, en el siglo XVI tener ascendencia judía era de malo para mucho más arriba. Se tenía que ser un castellano viejo, ¿no? Que es lo que se decía, ¿no? Los cuatro abuelos castellanos, y entonces sí que se podía tener una serie de privilegios. Pues se dijo de Fray Luis que también era judío y que no respetaba las Sagradas Escrituras y que a veces prefería las traducciones hebreas y no de la Vulgata latina, en fin, todo este tipo de cosas. Y al salir de la cárcel, escribe este poema, parece ser. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa, y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Esta es una lección de Fray Luis que una vez sale de la cárcel, precisamente lo único que quiere es, o al menos lo que pretenda, lo que nos está diciendo es que el mundo está lleno de envidiosos y de gente envidiada, y que de nuevo el punto medio, el aurea mediocritas, es el punto del feliz, del sabio, del secretum iter horaciano, que consigue su felicidad más allá de la de los demás. Bueno, Luis, que te tengo por ahí un poquito, que te tengo un poco abandonado. A ver, estamos tratando hoy a Fray Luis. A ver, cuéntame un poco. Ni idea de Fray Luis. Yo sería de los que me tendría que aproximar desde cero, ¿sabes? Y no sé, a lo mejor entra uno en alguno de los tópicos que han mencionado, ¿no? De quererle un poeta exclusivamente religioso y ya está. Pues es que el tema de la religión y el prejuicio con la poesía del siglo de Oso es muy interesante porque, a ver, Lope de Vega. Pues bueno, Lope de Vega está por todos los lados. Uno de los mejores, si no el mejor escritor de la literatura española. Lo siento por los cervantistas. Lo siento mucho, pero Lope de Vega probablemente sea el autor más completo de toda nuestra literatura. Por sus casi 300 comedias, por su hermosísima poesía y por algunas obras en prosa que son bastante buenas. Evidentemente no es el Quijote de Cervantes, pero bueno. ¿Por qué sacó a Lope de Vega? Lope de Vega, que es
conocido como un enorme mujeriego, digamos, tuvo muchas amantes, él también fue cura. Lope de Vega fue cura, sí, fue cura, pero claro, fue cura siendo Lope de Vega, es decir, tenía amantes y tuvo hijos siendo cura. Esto no era lo que hizo Fray Luis, era él se metió a cura para un poco, tuvo una crisis de fe y se metió, pero nunca respetó demasiado el sacerdocio. Claro está que no se puede ver en Lope de Vega una influencia de su paso por la que decía, ¿no? Es, efectivamente. En cambio, en Fray Luis sí, y en Santa Teresa. Es decir, en estos poetas en los que la raíz... Y yo te puedo hacer a ti una pregunta. Dímelo. ¿Y por qué estás investigando sobre Fray Luis? ¿Qué te llamó a ti de Fray Luis? Pues... De León. Fray Luis de León, eso es. Que es curioso que es de León cuando realmente es de Cuenca. Pero a mí lo que más me interesó fue que él muchas veces, o al menos en sus poesías, es lo que me transmitía, porque yo su poesía, la primera vez que me acerqué a ella fue en un viaje que estuve en Inglaterra, y su poesía parece que es la de un desterrado. Es decir, Fray Luis parece que una vez haya estado en el paraíso y en la tierra vive un auténtico infierno. Y desde esa posición de desterrado parece que muestra algunas realidades de los conflictos humanos, la miseria, como decíamos, estos males morales, podríamos llamarlos, del ser humano, que expresan una pena y un desconcierto también después cuando le meten en la cárcel, que es sobrecogedor, o el de la noche serena, cuando mira a esas estrellas y dice cómo yo estoy aquí en este suelo desterrado de mi condición cuando podría estar ahí observándolas. Eso me parece una de las maravillas de Fray Luis. Y luego el campo que queda y en el que trabajo de poemas atribuidos, es decir, no se sabe si lo que se tiene, como decía, es de Fray Luis o no es de Fray Luis. Bueno, lo que se tiene es prácticamente seguro, pero no se sabe si hay más. Has dicho que era una obra corta, digamos, sí, ¿no? Sí, es vamos. Y la has comparado con Lope de Vega. Incomparable. Al ser, pues eso. Incomparable. Sería más comparable. No, en obra, hablamos de obra, no de, sí. de mística ni de analogía. Sería comparable con Garcilaso de la Vega, que sí que tiene su poesía castellana completa es un librito de 150 páginas, como mucho, no tiene más. Entonces, esta es una forma también de que los oyentes se quiten el prejuicio y... Pero entonces, ¿a ti qué te llevó? ¿El misterio, la profundidad o...? Defíndelo con dos palabras. Fíjate, no te digo una. ¿Con una o con dos? Es que las descripciones cortas son lo más difícil. Pues yo diría... Bueno, con una frase corta. Venga, vale. El misterio y la pérdida de esperanza de Fray Luis de León. Cuando... Sí, él, digamos que pierde un poco la fe en el ser humano, pero nunca la pierde por su fe en la religión y en otra vida. Así es. Es un poco incongruente, ¿no? Sí. No creer en el ser humano y creer... O sea, deja de creer en el ser humano y sí cree en su fe intangible, porque a fin de cuentas no es evidente. Sí. Para los que no... Claro. Vemos más allá. Sí. Es que quizás la esperanza... Es un refugio, es lo que hace que se refugia eso es. O sea, se desencanta de la vida terrenal o de los hombres o de lo que sus circunstancias, lo que ha pasado, y se refugia en su poesía un poco más... Sí, la esperanza, digamos que la esperanza del no ver o del no conocer puede ser más fructífera que la realidad tangible. Cuando uno ve algunas cosas, por ejemplo, pues estas guerras que por desgracia estamos sufriendo, pero pues pierde un poco la fe en la humanidad en cierto sentido. Como si esto ya ha sucedido puede estar sucediendo otra vez, pero dice, bueno, a lo mejor en un futuro no sea siendo lo mismo. Yo creo que es un poco la línea que... Iba a decir que si no llega a ser un misántropo al no creer
en la bondad de los... Bueno, esto realmente no es cosa de Fray Luis, era una cosa muy normal en la poesía didáctica y moralizante del 16. Esto de criticar digamos, la ambición, el siempre estar pensando en dinero, era algo muy común, y estos tópicos que hemos ido nombrando, el Aurea Mediocritas y tal, estaban tan popularizados tan popularizados en nuestra literatura y también en la poesía italiana y demás, que eran, digamos, como si hoy quisiésemos publicar una novela y tratásemos el romantasy, esto que se ha llamado, que es entre el romance y la fantasía, ¿no? Pues son temas de los que a uno a veces puede preguntarse, ¿lo está pensando el autor o está queriendo hacer marketing editorial en el siglo XVI? Es decir, ¿lo piensa realmente o nos está haciendo una estrategia de ventas? Que es justo lo que podemos pensar con las luchas que todos conocemos entre Francisco de Quevedo y Góngora. ¿Estaban o eran simplemente ejercicios cortesanos que precisamente querían aumentar las ventas, el conflicto y en fin, ganar publicidad en el siglo XVI? Porque ¿cómo se hacía esto? Pues parece que los estudios llevan a la segunda. Es lo mismo que sucedía entre Lope de Vega y Cervantes. Parece que son estrategias de marketing y temas. ¿Fray Luis tenía una estrategia de marketing? Dudo mucho, siendo un fraile agustino que tampoco aprecio le tenía a su poesía. Dudo que fuese simplemente una estrategia y que más bien estuviese instaurado en su orden, en la orden de los agustinos. Y hasta aquí, yo creo. Entonces, pero vamos, él después de salir de la cárcel vuelve a la cátedra de Salamanca. Y vuelve a escribir, sí. Y vuelve a escribir. Uh-huh. Así es. Y ahí es cuando escribe ese poema a la salida de la cárcel. Ajá. Uh-huh. Y esto ha sido todo para nuestros oyentes. No, yo es que como me he tenido que defender ante el atraco, me he tenido que defender porque no... Te he pillado ahí... No, pero bueno, he tenido que salir con recursos para que tú me expliques realmente, como sé que estás haciendo una gran labor de investigación sobre Fray Luis de León, pues que me explicases por qué, ¿no? Una figura poética del siglo XVI que tú le llamas un príncipe de la poesía de aquella época, pero con poca obra, ¿y por qué te había interesado? Porque me resultaba extraño, ¿no? Porque no es... Bueno, pues ya más o menos me lo has dejado claro. Espero que los oyentes pues lo hayan tenido también claro y se les haya quitado alguno de los tópicos. Eso es. No te voy a aclarar si a mí se me ha quitado o no, ¿eh? Ese es el objetivo. Y bueno, sí, es verdad, la defensa de este trabajo la tengo precisamente el miércoles, así que el lunes, bueno, el martes próximo para nuestros oyentes podrán, o al menos escucharán algo de estos resultados, que pretendo no cansarles y no aburrirles. Muy bien. Y esto ha sido todo, esta última conversación entre Álvaro Villanueva y Luis Palmero sobre el episodio número 10, un episodio que les agradecemos que nos hayan estado escuchando todo este tiempo, sobre Fray Luis de León, un poeta al que admiro, quiero e investigo mucho. Y en la próxima semana, quizás vamos a hablar con José Luis Morante, a ver si puede estar con nosotros la próxima semana y disfrutar con su poesía de haikus, como ya anunciamos hace un par de semanas. Muchas gracias por su oído y felices vacaciones, o al menos que las consigan pronto si es que todavía no las han conseguido. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. No todo es Lorca. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.